Bueno, hermanos queridos, les invito a que vayan abriendo sus Biblias. Seguimos este domingo con nuestra serie en 1 Pedro. Hoy vamos a ver en el capítulo 1 los versículos 23 al 25. Váyanlo buscando. Oremos para empezar, queridos. Padre Santo, queremos darte gracias en esta mañana por esta nueva oportunidad de vernos y poder compartir tu palabra. Señor, rogamos que con ella, con tu palabra, nos santifiques, que el Espíritu Santo tome esta tu palabra de verdad, Señor, y nos muestre, nos revele tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Ponemos, Señor, ante ti este tiempo que vamos a leer y vamos a meditar en tu palabra. Pedimos que lo bendigas para que sea de tu agrado, Señor. Rogamos por cada una de nuestras vidas, poder tener un corazón receptivo a tu palabra, y también pedimos por aquellos que vayan a ver o escuchar este mensaje, para que así sea también en sus vidas, para tu gloria, Señor. Pedimos todo esto en Jesús. Bueno, amados hermanos, voy a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior, en el verso 22, vimos un tema esencial, un tema fundamental, que es precisamente el amor que es posible entre los hermanos en la fe? Un amor que, como Pedro lo describe, es un amor que es sincero, es profundo, es un amor fraternal. Y vimos que este amor comienza a ser posible a partir del obedecer a la palabra de Dios. Es de esa forma que nosotros podemos llegar a comenzar a expresar este amor especial, este verdadero amor, tanto por Dios como por nuestro prójimo. Esta es la clase de amor que nosotros tenemos que tener y expresarnos entre hermanos. Es un amor que hemos recibido de Dios mismo, ¿no? Es el amor verdadero porque justamente, como vimos hace un par de domingos atrás, está basado en la verdad de Dios, revelada en su palabra. Una verdad que nos ha purificado, dice el apóstol Pedro, ha roto toda atadura con el pecado, nos ha hecho libres para poder amarnos así sinceramente, porque a la vez en esta purificación el Señor ha quitado de entre nosotros toda barrera, toda diferencia que pudiera haber, ya sea por alguna condición social diferente, por alguna diferencia en nuestro nivel de, no sé, económico o de educación o de cualquier otro tipo. Dios ha sacado todas esas barreras y al creer hemos sido unidos a Cristo y hemos sido unidos a nuestros hermanos con quienes conformamos el cuerpo de Cristo. Algo que nunca debemos olvidarnos, queridos, es que Cristo es quien ha hecho posible esta realidad, esta unidad espiritual, porque Él es nuestra paz, tanto para con Dios, para con el prójimo, para con nuestros hermanos. Y Pedro nos está ayudando en esta parte a poder comprender mejor cómo entonces es posible este amor entre nosotros, un amor puro, un amor no fingido, este compañerismo que Dios espera que nosotros tengamos, ya que somos parte de un mismo cuerpo. Y como lo hemos visto otras veces, este compañerismo, esta unidad, este amor entre nosotros no es algo que nosotros podamos fabricar por nosotros mismos, sino, como ya dije, es una realidad que Dios mismo ha hecho posible, y es una realidad o una unidad espiritual por sobre todas las cosas. Y todo esto que digo, hermanos, es lo que hace la gran diferencia entre lo que el mundo en general entiende como amor y aquel amor verdadero del que Pedro nos viene hablando en esta parte de su carta, un amor fraternal, un amor sincero que debemos tener y expresarnos de maneras muy concretas, como estuvimos viendo. Y recuerdo que también vimos acerca de esto, ¿no? De que hablar
hablar de amarnos unos a otros es algo que nos gusta, es algo que incluso nos puede parecer hasta fácil de obedecer, pero lo cierto, hermanos, por experiencias que tenemos cada uno de nosotros, lo cierto es que en la práctica muchas veces nos es difícil aplicar esto, poder amar así a los hermanos, y eso tiene que ver con nuestras propias luchas, con nuestras propias limitaciones, especialmente con nuestro propio pecado, que muchas veces nos lleva a tomar actitudes o a tomar a tener pensamientos que justamente atentan contra esta unidad, contra este amor sincero que debemos manifestar unos por otros. Pero más allá de nuestras limitaciones, de nuestras luchas, de nuestro propio pecado, esto es totalmente posible, porque como Pedro nos ha dicho, Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado de vivir una vida sencillamente enfocada o simplemente enfocada en nosotros mismos. Y no debemos olvidar que esta comunión, este compañerismo del que Pedro viene hablando es mucho más, más grande, está mucho más allá de algo solamente humano o sentimental. Dios espera, hermanos, que nosotros podamos llevar una vida que esté creciendo en esta sinceridad, en esta honestidad, los unos para con los otros, y que cumplamos así también la voluntad del Señor Jesucristo. Recuerdan cuando Él oró por nosotros, cuando Él oró por su iglesia, para que todos nosotros podamos ser uno, para que nosotros podamos amarnos y ser uno, así como ellos, el Padre y el Hijo, se aman y son unos. De esta manera es que el mundo va a mirar a la iglesia, va a mirar a nuestras vidas y va a poder reconocer también a Dios en la manera en que nosotros estamos viviendo, en la manera en que nosotros nos estamos tratando, y que esa comunión y que ese compañerismo exalten, hermanos, esa gracia por la cual Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva y para llevar una manera también de vivir completamente diferente a la de aquellos que todavía no han creído, que no han conocido la verdad del Evangelio, o una manera diferente a como nosotros vivíamos, a cómo entendíamos las cosas antes de conocer la verdad del Evangelio y que ella nos haya limpiado, nos haya purificado de nuestro pecado. En nuestro texto de hoy, hermanos, vamos a ver que amarnos entre hermanos es propio, es esperable, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón y compartimos su naturaleza amorosa. Verso 23 al 25 vamos a estudiar hoy, pero leamos desde el verso 22, porque es parte de su contexto. Dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Queridos hermanos, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Es bastante simple la respuesta. Pedro nos dice: porque ustedes han nacido de nuevo. Ustedes han nacido de nuevo. Y esto implica aquel cambio que se da en una vida cuando está actuando, cuando ha comenzado a actuar la palabra de verdad, la palabra de Dios que nos es predicada. Y por eso leí desde el verso 22, porque lo que Pedro está haciendo es seguir reforzando el hecho de cómo es posible, hermanos, de que pueda haber entre nosotros como hermanos en la fe un amor sincero. La mayoría de nosotros, todos hemos visto alguna vez alguna de esas películas ambientadas en la Edad Media, ¿no? Y recordarán que siempre hay la figura de un rey
hay nobles que son los que gobiernan, y siempre vemos lo mismo, que normalmente los hijos o las hijas de esos reyes tenían una persona que vivía, estaba abocada exclusivamente a ese hijo o hija para enseñarles cómo comportarse siendo parte de esa nobleza a la que pertenecían. Ahora, por favor, comparemos, miren, Pedro está teniendo muy presente nuestro linaje, a quién pertenecemos, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey. Y es como que a través de esta enseñanza nos está recordando de quiénes somos hijos y lo que se espera, por tanto, de nosotros. Por ejemplo, en lo que vamos a seguir viendo en esta carta, solo empezando el capítulo 2, vamos a ver que Pedro nos está mandando, nos está recordando que como hijos de Dios nosotros debemos abandonar todo proceder, todo pensar con maldad, con engaño, con envidia, con hipocresía. Hasta Pedro nos va a advertir acerca de no dar lugar al chisme entre nosotros, porque sabe lo dañino que puede ser. Y Pedro va a usar un argumento muy simple, y él va a decir, ya que ustedes han gustado, han probado la benignidad, la bondad del Señor, ustedes entonces correspondan a eso viviendo de determinada manera. Hermanos, nosotros como herederos de la gloria, nosotros como descendiente de aquel que es el Rey de Reyes, ahora para nosotros, Pedro nos dice, ámense unos a otros, porque ustedes son nacidos de Dios ahora. Y mientras preparaba esto, hermano, le pedí al Señor que nos dé a cada uno de nosotros la humildad necesaria para que busquemos vivir siempre así. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios requiere de nosotros, y esto es lo que agrada al Señor. Pedro hasta acá ha dicho dos veces, queridos, que el cristiano, por el obrar de Dios, ha renacido, ha comenzado a ser parte de una nueva raza, y por tanto debe llevar una nueva forma de vivir. Una raza diferente, distinta a la de aquellos que solamente han nacido de mujer, de una mujer. Porque Pedro en este versículo 23 nos habla de dos tipos de vida. Una natural, se refiere a nuestro nacimiento en este mundo, que es producto de la voluntad de las personas, de padres humanos. Y una segunda clase de vida, una vida espiritual, que es producida por medio del obrar del Espíritu Santo. En lo natural nacemos y en lo espiritual renacemos por la obra de Dios. Nacer en este mundo es algo tanto asombroso como sagrado. Nos quedamos casi sin palabras cuando conocemos detalles de cómo el Señor nos forma en el vientre de nuestra madre, Dios ahí entretejiendo en nuestra vida cada parte de nuestro ser, poniendo cada cosa en su debido orden. Y la verdad que mientras más conocemos y vemos sobre esto, bueno, no son cosas que nos dejan sin palabras, son cosas tan profundas, tan maravillosas, pero todavía mucho más fascinado, hermanos, nos deja aquel misterio de cómo Dios opera en una vida para producir el nuevo nacimiento, ese renacer espiritual en una vida. No sabemos, no podemos explicar cómo es que el Espíritu Santo obra en una vida, obra sobre la mente de una persona, obra en nuestras convicciones y deseos que nosotros sabemos están arraigados, son tan profundos, y ahora Dios ilumina nuestro entendimiento, y todos esos deseos y todas esas convicciones comienzan a ser guiadas, nuestro entendimiento, nuestra alma es purificada para que nuestra voluntad,
que antes rechazaba a Dios, que antes odiaba a Dios, más allá de lo que nosotros podamos haber pensado o haber dicho sobre eso, ahora nuestra voluntad es guiada para que sea completamente entregada a Él. Es un misterio que pertenece a Dios. Jesús, en una oportunidad muy específicamente, habló sobre esto. Recordarán en el capítulo 3 de Juan, por favor pueden buscarlo conmigo. Jesús en un momento se encuentra con Nicodemo, aquel personaje tan importante, y pese a quién era Nicodemo y todo lo que él representaba, Jesús le dice a él, nada menos que a él, que solo los que nacen del Espíritu pueden entrar al reino de Dios. Y Jesús habló de este gran misterio. Capítulo 3, versos 6 al 8, Jesús les dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Queridos, ustedes no pueden explicarlo, yo tampoco. Dice Jesús, el viento sopla por donde quiere. Es cierto, oímos su ruido, pero no sabemos ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Y así también, dice el Señor, son todos los que nacen del Espíritu. Y bueno, Dios ha guardado silencio sobre este tema. Y si comparamos las dos vidas de las que Pedro está hablando, en ese sentido son similares, comparten este misterio. En lo natural y en lo espiritual nosotros estamos limitados en cuanto a lo que sabemos y en cuanto a lo que entendemos. Pero sí sabemos que cuando se da un nacimiento natural empieza una vida, obviamente. Venimos a este mundo y bueno, aunque a veces no nos guste mucho, puede ser que heredamos muchas cosas de nuestros padres, ciertos rasgos no solamente físicos, también heredamos muchas veces, en parte, aunque sea, su manera de ser, su temperamento, ya sea serio o alegre. Y con el paso del tiempo y cuando vamos creciendo y madurando como seres humanos, como personas, es hasta a veces asombroso el que llegamos a tener hasta quizás el mismo tono, el mismo timbre de voz que nuestros padres y otras cosas, otras muchas cosas que heredamos de ellos. Cuando renacemos espiritualmente, se nos comunica la vida de otro, pasamos a ser una nueva criatura en Cristo y como somos engendrados por Dios, también recibimos, heredamos, compartimos de su esencia, de su vida, de su naturaleza, como sus hijos e hijas. Y porque creímos en Él, ahora en nosotros renace también un amor único, un amor especial, un amor verdadero tanto por Él como por el prójimo. Y comenzamos a querer con nuestra vida, queremos agradarle, queremos el gozo de nuestro Padre. Hermanos, así como pasa en el nacimiento natural, en el espiritual, se nos es transmitida ahora por el obrar de Dios esa naturaleza celestial. Y no podemos otra cosa más que buscar ser santos. No podemos otra cosa con esa naturaleza, buscar servir a Dios, buscar estar más y más cerca de Jesucristo, a quien queremos asemejarnos de día en día. Por supuesto que todo esto que estoy hablando, todo esto que estoy diciendo, es un proceso que dura toda la vida, así como el bebé que nace, y aunque está completo,
tiene que ir creciendo, tiene que ir fortaleciéndose, tiene que desarrollarse para hacerse más y más fuerte. Aquel que ha renacido de Dios también debe crecer, debe desarrollarse por medio de los distintos medios que Dios nos ha provisto hasta llegar a esa estatura de aquel hombre perfecto, a la estatura de Cristo. Más allá de que hablar de estas cosas, queridos, no sea difícil explicarlo, difícil entenderlo, este gran misterio del obrar de Dios, tenemos que saber y estar completamente seguros de que lo que pasa en el plano espiritual, en una vida cuando Dios actúa por su palabra, es tan real, es tan palpable como lo que vemos con el nacimiento de un bebé. Y hay un gran contraste entre los dos nacimientos. Dice el verso 23, volvamos a 1 Pedro. Dice el verso 23. Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Los dos nacimientos, el natural y el espiritual, son distintos en cuanto a su origen y su destino, nos dice Pedro. Toda persona que nace en este mundo cumple un ciclo. Nace, se desarrolla, vive y un día muere. Nuestra naturaleza lo dicta así. Como que nuestro cuerpo tiene fecha de vencimiento. Todo lo que somos o todo lo que podemos llegar a ser no va a durar para siempre. Y es que esa naturaleza con la cual venimos a este mundo está afectado por el pecado, y es por el pecado que recibimos esa paga. Rechazamos a Dios, rechazamos hacer lo que Dios quiere, y estamos destinados naturalmente a perecer. No pasa mucho tiempo, aquellos que somos padres lo hemos visto, no pasa mucho tiempo en que esa criaturita hermosa, ese bebé que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, por el pecado, se va inclinando a hacer y a hacer lo propio de esa naturaleza. Nacemos en pecado y vamos por la vida pecando, ofendiendo a Dios, ofendiendo a nuestro prójimo, muchas veces aún sin saberlo. A veces, otras veces sí lo sabemos. Job, en capítulo 14, decía: el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Ese primer nacimiento, el nacimiento natural en este mundo, nos hace estar separados de Dios. Y toda persona separada de Dios, dice Job, llega anciana, la vida se le escapó entre los dedos como el agua y está harta de sufrimientos. Y no importa todo lo que una persona pueda llegar a hacer, toda la gloria que pueda llegar en términos humanos a conseguir, Job la compara a esa gloria como la flor de la hierba que finalmente está destinada a ser cortada, por más bella que llegase a ser, por la corrupción que hay en nuestra naturaleza. El destino es ser condenado por haber ofendido a Dios, por haber quebrantado su ley. Pero cuando Dios nos hace renacer, nosotros recibimos la vida misma de Dios y Él nos capacita para buscar lo que conviene, abandonar esa manera de pensar y de vivir de la vieja naturaleza, y por esa semilla de vida que ha sido insertada en nosotros, es que nosotros comenzamos a ser transformados, comenzamos a ser preparados para una vida celestial, para una vida eterna junto a nuestro Señor. Miren qué contraste tan grande, hermanos,
entre estos dos nacimientos. Uno destinado a perecer, el otro, como ha partido de un nacimiento incorruptible, destinado a vida, y así como la palabra de Dios, a vivir y permanecer para siempre. La nueva naturaleza que proviene de Dios es incorruptible. Y por tanto, quien la tiene, como dije ya, va a buscar honrar a aquel que le ha dado la vida, y vamos a tener esta gracia, esta bendición, esta seguridad de saber que nuestro destino está garantizado por Cristo. Pedro nos habló, recordarán, nos habló de esto al principio de este capítulo. Y hermanos, también mientras leía otra vez estos pasajes, le pedí al Señor que en esta mañana el Señor renueve nuestro gozo por esta salvación tan grande, por esta salvación que disfrutamos. En el verso 3 del capítulo 1, Pedro escribió: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Hermano, que como orábamos al principio de la meditación, en esto que leemos, el Señor lo use para renovar nuestro gozo, nuestra fortaleza, para seguir avanzando, para seguir creciendo, más allá de nuestras luchas, de nuestras pruebas que son tan pesadas. Hermanos, tenemos que levantar la mirada hacia el cielo, hacia las promesas que nuestro Dios nos ha dejado para consuelo, para guía en nuestra vida. Jesús le dijo a Nicodemo que solo los que nacen de nuevo pueden entrar al reino de Dios. Ya dije que Nicodemo era una persona muy importante por diferentes motivos. En términos humanos, para los judíos, Nicodemo era todo lo que una persona podía tener. Nicodemo tenía seguramente una muy buena calificación delante de sus compatriotas, pero es a él, a esta persona sumamente importante, sumamente religiosa, sumamente moral, que el Señor le dice: tenés que nacer de nuevo. Y lo mismo pasa con nosotros. Podemos ser muy correctos, podemos ser moralmente buenos, según nuestros criterios o según el sistema de este mundo. Pero toda la Biblia, especialmente el Señor Jesucristo, nos enseñó que nadie puede, por mucho que se esfuerce, llegar por sí solo a cumplir con la norma de santidad que Dios exige para que nos ganemos su aceptación y su favor. Definitivamente es algo que está totalmente fuera de nuestra capacidad y de nuestra voluntad, a menos que Dios, por medio de su palabra, nos haga nacer de nuevo. No podemos nosotros nacer de nuevo porque lo entendemos o porque lo deseamos. Y si lo comparamos con nuestro nacimiento físico, nosotros no pudimos decidir nacer. Nadie de nosotros se engendró a sí mismo. Y con el nuevo nacimiento espiritual pasa lo mismo. No depende de nuestra voluntad, depende de la voluntad de otro, en este caso de la voluntad de Dios, que es amplio en perdonar, que es grande en misericordia. Él anhela dar misericordia antes que ejecutar juicio. Así que cuán confiado podemos estar de que si nos acercamos a la palabra de Dios predicada y la escuchamos y oramos,
¿Cuán confiados podemos estar de que el Señor, soberanamente en su tiempo, va a estar obrando en nuestras vidas? Pero en nuestra condición natural, nosotros no podemos responder a las exigencias de Dios. Por más importante que seamos, por más obras buenas que hagamos, por más correctos que moralmente seamos, nuestra naturaleza con la que venimos a este mundo está corrompida y nuestros deseos y voluntad están sometidos por el pecado. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que obedecer al pecado. C.S. Lewis decía, ¿de qué sirve decirle a un barco cómo navegar para que no choque si de hecho tiene el timón estropeado y no se puede manejar? Esa es la condición natural con la que llegamos a este mundo. Pero Pedro está explicándonos, está ampliando acerca de este misterio, acerca de dónde surge la nueva vida. Dice, habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Necesitamos de la misericordia de Dios para alcanzar redención. Es la palabra de Dios predicada que Él toma de manera soberana, que el Espíritu Santo toma y la aplica a un corazón para producir el nuevo nacimiento. Así somos regenerados. Y antes de que Dios nos abra los ojos, al igual que Nicodemo, nosotros no debemos admirarnos de él o sorprendernos con él, porque nosotros también pensábamos ser muy buenas personas. Muchas veces nos creemos tan importantes, tan capaces, tan fuertes, y Dios dice, todo hombre natural, todo hombre separado de él es como la hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mire qué palabras similares está usando Pedro, qué idea similar con lo que Job ha dicho en el capítulo 14. Todo lo que es nacido del primer nacimiento, de una manera tan sencilla, hasta un niño puede comprenderlo. Dios lo compara con la hierba, que es tan débil y que dura solo por un poco de tiempo, con aquella flor silvestre que, aunque hermosa, solo tiene horas contadas, solo tiene días contados porque está destinada a ser cortada. Pero acá, inspirado por Dios, casi como un poeta, está comparando la vida de las personas con la hierba, con la flor silvestre. Y es que Pedro no está negando que nuestra naturaleza, al ser hecho, al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tiene su propia gloria también. La imagen de Dios, aunque está distorsionada por el pecado, está en cada una de las vidas que llega a este mundo. Cada ser humano tiene parte de esa imagen y semejanza de Dios, que está distorsionada, que está arruinada por el pecado, pero está ahí. Y es cierto que como seres humanos podemos alcanzar y hacer por esta imagen de Dios que está en nosotros, podemos llegar a alcanzar grandes cosas, pero toda esa gloria está destinada a desaparecer. Vieron, en estos días, hermanos, han habido, incluso acá en la zona, varios incendios. Lamentablemente, hemos visto un desastre en toda la provincia y en otras partes del país también. Y miren, qué gráfico que es esto, porque un lugar donde habitaba, donde abundaba la vida y la diversidad de colores y de tamaño en planta, en flores silvestres, distintas cosas. Miren la fragilidad, porque el fuego, el viento llegó y en pocos momentos, en poco tiempo,
arrasa con todo y de eso no queda absolutamente nada. Nada, hermanos. Y la nueva naturaleza, que es según Dios, está destinada también a morir, a desaparecer así para siempre. Es como la hierba y las flores silvestres. Y por supuesto que la respuesta es un no absoluto. La primera naturaleza muere porque su simiente, su origen es corruptible. En Adán, todos los seres humanos hemos recibido condenación por nuestro pecado, por su pecado. Nosotros también hemos sido manchados y estamos destinados a ser condenados. Pero la segunda naturaleza, que no procede, dice Pedro, de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, por la palabra de Dios, por la cual Dios infundió su propia vida a nosotros, Él nos vivifica por el Espíritu, y aquel que es hijo o hija de Dios, por su nueva naturaleza, nunca, dice la Escritura, verá corrupción. Cristo, que está en esa vida, Él mismo Él es la vida. Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 15, 45, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el último Adán, espíritu que da vida. El último Adán, espíritu que da vida. En Adán, nuestra naturaleza está destinada a perecer, como ya dije. Y claro, los creyentes morimos físicamente como todos. Pero por Jesucristo, que está vivo y da vida a todo aquel que ha creído en la verdad del Evangelio, recibimos esa vida abundante, esa vida eterna que Él nos ha prometido. Y esto es algo cierto ahora, algo que estamos experimentando en nuestra propia vida, porque nosotros comprobamos en nuestra vida ese cambio de motivación, ese cambio de deseos, esa búsqueda diferente a la de aquellos que están sin Dios. Y es que Dios mismo nos está moldeando, nos está transformando, está cambiando y nos está preparando para esa vida reservada en Jesucristo. Demostramos tener esa nueva vida, esa nueva naturaleza cuando tenemos fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y porque esa simiente de Dios es incorruptible, recibimos de esa naturaleza divina que ahora vive dentro de los hijos de Dios. Y Pedro relaciona esa simiente eterna, incorruptible, con la palabra de Dios que también vive y permanece. Es la palabra incorruptible de Dios lo que produce finalmente una vida incorruptible. Y dice Pedro, esta es la palabra que os fue predicada, o esta palabra es el evangelio que le fue predicado. Y la palabra que los apóstoles predicaban era el evangelio de Jesús. Esta palabra había llegado previamente a aquellos a quienes ahora Pedro les está escribiendo esta carta, y que, como hemos visto al principio de este capítulo, ellos vienen atravesando, vienen pasando por distintos sufrimientos a causa de su fe en Jesús. Pedro escribe a estos hermanos y Dios usa esto para nosotros hoy, para confortarnos, para consolarnos, para guiarnos, hermanos, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones. Hermanos, si Dios ha iniciado una obra, si Dios ha comenzado una obra en nosotros, Él mismo ha prometido perfeccionarla hasta el día final, aquel momento en que por fin estemos ya en su presencia. ¿Y cómo podemos saber, hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo? Y al decir esto, hermano, esto es mucho más que buscar en nosotros algunas evidencias externas. En todas las iglesias hay personas
que asisten, que leen la Biblia, que incluso se pueden haber bautizado, pero pueden no haber sido nacidas de nuevo. Hermanos, podemos tener seguridad. Y todo aquel que mira en sus motivaciones, en sus deseos, si yo he nacido de nuevo, Dios ha purificado mi vida, Dios ha cortado las ataduras con el pecado. No es que no pecamos más. Tenemos ahora la capacidad dada por Dios para poder resistir el mal, poder resistir el pecado. Y ya no somos más esclavos de Él, sino que por amor ahora somos esclavos de Cristo y queremos no otra cosa más que obedecer a su palabra. Porque Él ha puesto un nuevo corazón. Nacemos con un corazón endurecido por el pecado, que rechaza a Dios. No puede verlo, por más esfuerzos que hagamos. No podemos llegar a Dios así. Pero si hemos nacido de nuevo, Dios ha cambiado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, sensible a su voz, sensible a su palabra. Entonces, naturalmente, y es apropiada esa palabra, por la naturaleza que ahora vive, la naturaleza que habita en nosotros, esa naturaleza celestial, nosotros vamos a buscar obedecer la palabra de Dios. Y ya hemos hablado de esto, nuestra obediencia no puede ser perfecta, lamentablemente, en esta vida, en este mundo. Pero sí debe poder verse ese patrón en mi vida y sí debería verse un crecimiento, un avance espiritual. Y aquello que antes definitivamente me dominaba, ahora, por la gracia de Dios, por la fuerza en el Espíritu Santo, nosotros podemos rechazar, podemos dejar aquellas cosas que ofenden a Dios y que no nos convienen. Entonces, una buena pregunta para respondernos personalmente sería, ¿amo las cosas que Dios ama? ¿Amo lo que yo antes odiaba y rechazaba? Y estoy rechazando, estoy odiando hacer o pensar o desear aquellos que antes amaba tanto porque ahora me di cuenta de que es algo que ofende a Dios. Si nosotros nacimos de nuevo, podemos amar a Dios y podemos amar al prójimo, a los hermanos, de una manera pura, de una manera sincera, ya no por egoísmos propios, por intereses propios. Y este es un amor que tiene que evidenciarse, hermano, cada vez más entre nosotros. Y doy tantas gracias a Dios por cada una de sus vidas, hermano, porque en estos días me he gozado. En estos días me he gozado de ver ese amor entre ustedes. Un amor sincero, un amor genuino, no interesado. Y qué hermoso ver a Dios en medio nuestro, obrando, fortaleciendo, consolando, doliéndonos con aquellos que sufren y esperando poder alegrarnos también con aquellos que están siendo bendecidos. Es por Cristo, hermanos. Él ha hecho posible un amor así y nosotros debemos cuidarlo. Es cierto, no podíamos fabricarlo, se nos ha sido dado, se nos ha sido confiado y el apóstol nos está escribiendo para que nosotros nutramos este amor en base a la verdad de Dios. El mundo tiene sus propias definiciones de lo que es amor, pero es un amor ficticio. En realidad son copias falsas del amor, porque casi siempre el amor se relaciona con la permisividad o con buscar satisfacer mis propios deseos y cosas así, pero el verdadero amor, el amor que proviene de Dios, está enfocado en buscar el bien del otro, está interesado en el bien del otro y sacrificialmente nos va a llevar a movernos y a hacer cosas por amor a Dios, por amor al hermano.
Vivir así, amar así, es solo posible cuando Dios ha obrado en una vida. Es algo sobrenatural. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, describe en muy pocas palabras todo lo que he estado diciendo en esta mañana. El apóstol dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amados hermanos, y todo aquel que nos vea, que Dios, por medio de su Santo Espíritu, revele a Cristo en nuestros corazones. Ante este gran misterio del nuevo nacimiento, ¿qué otra cosa más puede ser importante para una vida, para nosotros, para cada uno de nosotros, que rogar a Dios y pedir que Él nos dé claridad? Si no fuéramos renacidos, que Él obre en su misericordia, que use su palabra y que la aplique soberanamente en nuestra vida para cambiar nuestra condición. Y si Dios nos da esa seguridad, esa certeza de que ya nos ha hecho renacer, bueno, que podamos vivir entonces para honrar a aquel que nos ha dado la vida y que nos siga fortaleciendo para ser instrumentos, hermanos, para ser instrumento en sus manos, para que otros también, por la palabra de Dios predicada y que el Espíritu Santo usa soberanamente, sean vivificados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y esta es la palabra del Evangelio que os fue predicada.